Amigos de la Agencia de Noticias Andina, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa Saludablemente como todos los miércoles. Y hoy estamos juntos para conversar sobre cómo nos está tocando esta segunda cuarentena. Estamos dentro de muchas emociones, básicamente porque nuestro país está atravesando una situación bastante complicada al ver el crecimiento de los casos de contagio del coronavirus. Hay una nueva medida, estamos en confinamiento nuevamente 15 días y esto ha generado una serie de emociones dentro de las familias a nivel personal que nos hacen preguntar un poco de qué manera podemos manejar, gestionar mejor estas emociones. Para tratar este tema, tenemos como invitado el día de hoy al doctor Humberto Castillo, él es director general del Instituto Nacional de Salud Mental, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. Hola Karina, buenas tardes y con gusto para compartir algunas reflexiones y tal vez algunas lecciones que podamos compartir con los oyentes de Andina Televisión. Bueno, para comenzar sería importante un poco analizar o reflexionar cómo nos coge ya este segundo confinamiento. Ya hemos pasado uno, digamos que fue muy duro, tuvo características bastante dramáticas porque era una cosa nueva, pero ya entramos a este segundo confinamiento a casi un año de saber cómo ya se desarrolla la pandemia. Difiere mucho lo que sentimos ahora que lo que sentimos en un primer momento el año pasado. Karina, sí, de hecho son momentos diferentes, no los que estamos viviendo. Uno fue el inicio del primer confinamiento y ahora es otra realidad, ¿no? Y acá, digamos, en general podemos decir, por ejemplo, que, y la gente está diciendo también, ¿no? O sea, para algunos nos agarra con más experiencia, pero también más cansados, agotados. O sea, estamos entre el agotamiento y la experiencia. Y ahí hay que analizar, digamos, cómo esto se va dando en el plano colectivo, social, y cómo se va dando en el plano más individual, ¿no? Entonces, la salud mental colectiva y la salud mental individual. Desde el lado colectivo, que es un poco este conjunto de emociones que tenemos las personas y que la vamos compartiendo y que de alguna forma hasta se van como contagiando, por decirlo así. Hay emociones y que estas emociones son las que determinan algunos comportamientos también sociales. Entonces, ahí es importante reflexionar y darnos cuenta qué está pasando, ¿no? En un primer momento que nosotros lo analizamos con esta lógica de una curva psicosocial, ¿no? Lo que teníamos que había un momento de una respuesta más de temor en general, unos más, otros menos, ¿no? Y que eso nos llevó a cuidarnos, a protegernos, a cumplir incluso al inicio muy fuertemente el tema de la cuarentena. Pero luego se va dando un tema de que las personas tienen diferente capacidad y diferentes condiciones para resistir una cuarentena, por ejemplo, ¿no? Y ahí empezamos a ver conductas desesperadas, pero también conductas desafiantes, pero predominaba el resistir. Y la gente va resistiendo, las personas vamos resistiendo porque vamos viendo un horizonte, porque vamos viendo una situación mejor, el salir de la crisis y que van a venir tiempos mejores. Cuando las personas ya no visualizan un horizonte mejor y ven más bien una situación de caos, de una situación mala, entonces entran en angustia y en desesperación. Y eso fue en parte lo que explicó, digamos, lo que explicó estas fuertes manifestaciones que tuvimos en un momento, o sea, a propósito de una situación política que indignó. Entonces, cuando la indignación se hace colectiva, compartida, produce conductas también sociales intensas, críticas. Entonces ahora nos encontramos en una situación en la que estamos entre la esperanza y la desesperanza.
O sea, la esperanza viene asociada, por ejemplo, tal vez a la idea de las vacunas, del que podemos recuperar, ¿no? Pero la desesperanza viene en relación a que muchas personas ya han empezado a recuperarse y de nuevamente vuelve una situación de crisis y empieza tal vez una crisis económica fuerte. Y entonces, ante la desesperanza, puede llevarnos a una especie de cultura del naufragio, donde todos estamos prácticamente, cada quien salvándose a sí mismo, sálvense el que pueda, ¿no? Ujú. Y eso sería un escenario de desintegración. Entonces, esto en salud mental colectiva tenemos que manejarnos entre una visión compartida de un futuro esperanzador o, y que nos va a llevar a resistir y a esperar con calma un mejor momento, o pasaríamos tal vez a un momento de desesperación y de sálvese quien pueda, que sería un escenario feo en términos de salud mental colectiva. Eso por el lado de la salud Claro. mental colectiva, ¿no? Sí. Y Por por el el lado lado de la individual, salud individual, sí, ahí es importante también comprender algunos conceptos claves, ¿no? Uno es las emociones adaptativas, ¿no? Cuando uno entra en una situación de estrés o de tensión o de cambio de un entorno, cuando el entorno se cambia, se modifica, se hace a veces adverso y a veces también presentando oportunidades, entonces emocionalmente esto nos afecta. Por ejemplo, si una persona pierde el trabajo, no va a estar tranquilo, va a tener una especie de ansiedad, de preocupación, se va a despertar temprano y pensar y darle vuelta hasta que tal vez encuentra la salida y encuentra una forma para superar su situación particular de pérdida. Y entonces ahí la emoción es adaptativa, la emoción de ansiedad, de preocupación, nos ayudó a salir de la crisis. Estas son emociones adaptativas. A veces ujú, cuando la situación es tan dura que a pesar del esfuerzo que hagas, no puedes, entonces te mantienes en un estado de tensión, de dificultad para dormir, de ansiedad, de preocupación permanente, porque tienes que lucharle el día a día, el estrés sigue, la situación crítica sigue. Cuando se supera la situación crítica, las personas vuelven al alma a relajarse, a dormir bien. Entonces, este es una especie de estrés como crónico. Pero el problema principal en términos de salud mental es cuando las personas se quiebran. Es decir, cuando una ujú. situación de pérdida o de sobreexigencia, ¿no? Eh, encuentra ya una base emocional frágil. Entonces, donde la gente ya venía acumulando tensión, presiones y su estructura emocional ya estaba resquebrajada. Entonces, ahí es donde se produce un quiebre y aparecen los síntomas. Un síntoma, por ejemplo, es una ansiedad que aparece de la nada, como un episodio de pánico. O sea, la gente siente que se va a morir, pero no está pasando nada, pero empieza a meterse en la mente la idea de que se puede morir y se empieza a desesperar o que se puede contagiar de algo que de repente se da cuenta que no, pero siente como que se vaya a contaminar, a contagiar. La mente a veces se empieza a llenar de ideas obsesivas que uno se da cuenta que son absurdas, pero aparecen en la mente, o simplemente entra en un periodo de insomnio que por más que esté cansado no puede dormir, o de repente en un periodo de que ya nada le alegra, nada le gusta y pierde la capacidad de disfrutar, que es un poco la depresión, ¿no? Entonces van a aparecer ya síntomas. Estos síntomas sí requieren un tratamiento, a veces farmacológico, a veces un tratamiento más terapéutico, psicológico, ¿no? Porque requiere cambiar alguna forma de enfrentar las cosas,
ya requiere una ayuda de alguna forma profesional, ¿no? Entonces, eso es un poquito el panorama de lo que puede estar pasando en términos de Ujú. salud mental. Es realmente muy dramático, el panorama no pinta para nada bien y seguro los que nos están mirando y escuchando en este momento, alguno de estos signos, estos síntomas, dice de algún desdén de la esperanza, verse acrecentada la incertidumbre. ¿Cómo o qué debe ser? Usted nos comenta hace un momentito que la cabeza se llena de ideas, es como que empieza a rumiar y no hay manera de controlarla. Cuando va asociado a muchos síntomas, como me dice usted, insomnio, ya esta capacidad o pérdida de capacidad de esperanza, hay que buscar ayuda. Pero aquellas personas que en este momento nos están oyendo y que se sienten identificadas un poco con este diagnóstico colectivo, ¿qué podemos decirles? Más allá de que cuando ya vean que, digamos, ya no pueden controlarle, busquen ayuda, pero aquellos que todavía sienten que están comenzando con estos síntomas, ¿qué es lo que tendría que hacerse en casa? ¿De qué manera hay una estrategia para enfrentar mejor todas estas sensaciones que, sin duda alguna, para algunos es una novedad completa en toda su vida? Sí, Karina, también acá en términos de estrategias tenemos que separar un poco lo que serían las estrategias más de psicología social, ¿no? Y las Ujú, estrategias más de salud mental individual, ¿no? En el lado individual, digamos, yo creo que acá tenemos que muchas personas han aprendido en la primera pandemia, en el primer confinamiento, han aprendido muchas ujú, estrategias. Por ejemplo, las personas ya sabemos más relajarnos, incluso personas que han aprendido a meditar, han aprendido desde el simple hecho de saber respirar mejor y con su respiración ujú, poder calmarse. Han aprendido a identificar sus emociones cuando se están poniendo excesivas y ponerle un freno, calmarlas. Entonces sí ha habido una disciplina, un aprendizaje para muchos, para otros no tanto, digamos, ¿no? Y lo mismo, creo que sí se está aprendiendo mucho en el reconocimiento de síntomas, ¿no? Y el ujú. reconocimiento de síntomas es importante que uno detecte cuando una emoción es incongruente, cuando una emoción no encaja en la situación en la que estamos viviendo. Ese es el síntoma no encaja, el síntoma es una emoción Claro, que de ayudar complica, ¿no? Que uno no la puede controlar, no la puede parar, ¿no? Entonces, así cuando hay es. eso, sí es necesario ya una búsqueda de ayuda, que ahora, bueno, se puede hacer también un poco por internet, ¿no? Cada vez hay más canales, más formas de ayuda Ujú. mediante intervenciones por la red. Es más, muchos de los psiquiatras, psicólogos han cambiado su forma de trabajo de presencial a virtual. Pero también, obviamente, ahí es importante destacar que en nuestro país hay una reforma de salud mental que está cambiando de la forma de las atenciones centradas en especialistas a las formas centradas en participación de profesionales de varias disciplinas, ¿no? Claro, Y también de los grandes hospitales a los centros de salud mental comunitarios. de salud mental Entonces, comunitario, sí. claro, es que tenemos que entrar en contacto con el sistema de salud mental público, que tiene como eje los centros de salud mental comunitarios. Entonces, Ujú. y estos están relativamente cerca. En cada Así distrito, es. por lo menos a nivel Lima, hay al menos un centro que nos puede brindar algún apoyo. Entonces Claro es que sí. importante contactarnos y detectar tempranamente y acá es iniciar o mantener ya los tratamientos, que el lado farmacológico es muy importante, ayuda en un 70-80% de los síntomas se van a reducir con
tratamiento farmacológico. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que buscar eh, la indicación adecuada, correcta, en el sistema de salud mental, ya sea público, ya sea privado. Claro que sí. Ahora, antes de cerrar justamente este comentario que acaba de hacer, doctor, hay que decir para los que recién escuchan esta idea de centros de salud mental comunitarios, bueno, como bien lo dice el doctor, existen muy cerca de su distrito. Tendría usted que llamar al 113 opción 5 para que tenga un mayor alcance de cuál le queda más cerca y buscar una salida si es que siente que ya usted, digamos, se siente sobrepasado con lo que está pasando. Quería yo hacerle algún comentario, aquí me hacen una pregunta, dice, el hecho, hay mucha gente que no está acatando esta cuarentena, dice, está desobedeciendo, le ha perdido un poco el miedo a las sanciones y creen bajo la idea de que no se contagiaron en la primera ola, tampoco lo harán en esta segunda ola. ¿Qué tan peligrosa es esta idea de esta sensación de una seguridad que es hasta cierto punto falsa, ¿no? Una falsa seguridad. Sí, Karina, esto nos pone en el ámbito justamente de la salud mental colectiva, digamos, de la psicología social, que también algunos lo denominan, ¿no? Y tiene que ver esto, digamos, muchas de los temas de psicología social se manejan con el paradigma del miedo, ¿no? El miedo es uno de los elementos importantes que determina el sentir colectivo, las emociones colectivas y las conductas. Entonces, claro, tenemos la idea de que hay un virus que nos está atacando y eso nos genera miedo y el miedo nos lleva a replegarnos. Pero el miedo se va desgastando. O sea, el ser humano se va desensibilizando del miedo. Y al desensibilizarse del miedo, entonces van a aparecer tendencias ya a desafiarlo, a enfrentarlo. A veces un desafío positivo, digamos, que tiene que ver con el tomar control, o sea, saber cuidarse, saber manejarlo y no tenerle miedo, pero evitarlo, esquivarlo, no entrar en contacto con él. Pero sí van a haber otros comportamientos que más bien son desafiantes, pero todo eso está en la lógica de una salud mental colectiva, pero que se basa en un paradigma de sálvese quien pueda, o en un paradigma individualista. Lo que nos está proponiendo esta pandemia, no que es de alguna forma un enfrentamiento de especies, ¿no? O sea, los virus versus los seres humanos, ¿no? Y entonces es que una estrategia colaborativa, no una estrategia individual, porque como sabemos, digamos, para vencer al virus, incluso hasta a través de la vacuna, no es que yo me vacuno y estoy libre. Para salir de esta, tenemos que estar vacunados el 80% de la población, según estiman algunos epidemiólogos, ¿no? Entonces, esto significa que en conjunto lo hagamos. O sea, no importa solo si yo me vacuno, importa que nos vacunemos todos. Así también no solamente importa que yo use la mascarilla, sino que la mascarilla lo usemos todos. No importa solamente que yo mantenga un distanciamiento, sino que todos lo hagamos.